Uno, dos. Papi, guardo ahí en el cajón. Dos. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con lo que es nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? Buenas Dentro, noches, dice. buenas noches. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar acerca de la importancia que sigue teniendo la parte investigativa dentro del desarrollo de un modelo de negocio y de un modelo de emprendimiento. De acuerdo a ello, nosotros tomamos en cuenta diferentes actividades antes de tomar una decisión, antes de llegar a una idea ya generalizada de lo que es un emprendimiento y de lo que es un negocio. ¿Sí? Esto es importante que nosotros tengamos bastante en cuenta. Pero para iniciar, quiero que por favor veamos el siguiente video, que es más o menos una motivación, como ustedes saben, para que nosotros continuemos entendiendo sobre todo cuál es la importancia que tiene el emprendimiento, por qué es que nosotros estudiamos la asignatura y sobre todo con qué finalidad desarrollamos las destrezas a fin de poder crear un emprendimiento y a fin de poder desarrollar una idea de negocio directamente generalizada en el beneficio tanto propio como en un beneficio social, sin olvidarnos que el emprendimiento requiere siempre de acción y que está basado en la responsabilidad social, ¿sí? Así es que por favor vamos a tomar atención. Trabajar en tu empleo no es como te conviertes en millonario. Esa es una trampa. Este es el mayor obstáculo que te impide hacerte rico. Para alcanzar el estatus de millonario, necesitas alcanzar millones de dólares. Para alcanzar millones de dólares, necesitas empezar a hacer algo radicalmente diferente en tu vida. La mayoría de la gente no puede hacerlo porque su psicología no se lo permite. Son sus mentalidades. Ni siquiera se trata tanto del trabajo que están haciendo en el mundo. Un millonario hace el mismo tipo de trabajo que un no millonario. Excepto que un millonario tiene toda una serie de mentalidades, hábitos y prácticas completamente diferentes de lo que hace la persona promedio con su vida. Si vienes de una clase media, o de una clase media baja, o incluso de la pobreza, si vienes de un lugar donde millones de dólares parecen increíbles, es imposible ni siquiera soñar con eso. Si vienes de ese tipo de lugar, necesitarás un crecimiento personal radical para convertirte en millonario. La razón por la que no eres millonario y la razón por la que nunca lo serás haciendo lo que estás haciendo en este momento es porque básicamente no eres lo suficientemente ingenioso. Tu psicología no te permitirá hacerlo, tienes demasiadas creencias limitantes. Tienes demasiado condicionamiento social. Te has metido en un surco, te has establecido financieramente y de otras formas. No puedes ser una víctima y ser millonario al mismo tiempo. Tienes que elegir uno u otro. La mayoría de la gente no es millonaria simplemente por esta razón, porque se consideran a sí mismos como víctimas. No asumen toda la responsabilidad. Tienes que trabajar en cada una de esas partes de tu vida para elevarte. Para ganar millones de dólares de manera sostenible, vas a tener que trabajar realmente duro en ti mismo. Aquí es donde la gente comete un error. Piensan que van a trabajar muy duro en su trabajo, van a trabajar muy duro en su carrera, y luego eso va a producir millones de dólares. Trabajar más duro en tu trabajo no es como te conviertes en millonario. Esa es una trampa. No estoy diciendo que debas renunciar a tu trabajo ahora mismo. Solo date cuenta de que para convertirte en millonario se va a necesitar mucho más. Son las mentalidades, no las circunstancias externas. Es lo interno.
Aquí tienes este pequeño nivel de termostato subconsciente que te ha clasificado en algún lugar. De cualquier manera, tienes que ser autónomo. No va a funcionar quedarte en tu trabajo. Esta es otra razón por la que la mayoría de la gente nunca se convertirá en millonaria. Simplemente tienen demasiado miedo de dejar su trabajo y tienen demasiado miedo de enfrentarse al riesgo de no tener dinero para pagar las facturas. Cuando te vuelves autónomo, rápidamente te das cuenta de que no funciona así. Cuando eres autónomo, todo se trata de valor. ¿Cuánto valor puedes dar a la otra persona? Tendrás que empezar a preocuparte por problemas legales, problemas de marketing, problemas logísticos, problemas de empleo, todos estos tipos de problemas comerciales. Todos ellos entran en juego. Tendrás que preocuparte por la economía y los cheques de pago. Esa es la cosa de la que tienes que preocuparte, además de cualquier trabajo que estés haciendo. Todo eso se suma a la carga de trabajo que ya tienes. Puede ser muy desafiante pasar por todas esas cosas. Por eso la mayoría de la gente nunca lo hará. La ventaja es que si lo haces, entonces puedes posicionarte muy bien para ganar mucho más de lo que habrías ganado si hubieras estado trabajando en ese trabajo de 9 a 5 en este momento. Si estás trabajando de 9 a 5 y tienes el sueño de convertirte en millonario, tienes que empezar a preguntarte, ¿cómo hago la transición? Empieza a buscar diferentes estrategias y técnicas que puedas utilizar. Oportunidades que puedas utilizar para empezar a sacarte de eso. Tienes que empezar a estar atento. Tu trabajo de 9 a 5 no lo va a hacer por ti y no te vas a convertir en millonario haciendo algo de poco valor. Alto valor significa alto retorno. Bajo valor, bajo retorno. Eso significa que si estás creando un producto o un servicio, o estás escribiendo un libro, o estás actuando en un concierto o cualquier otra cosa que sea tu trabajo, eso tiene que tener una gran influencia en un gran número de personas. Cuantas más personas puedas influir con tu trabajo y más poderoso sea tu trabajo, más personas amarán tu trabajo. Cuanto más notable sea tu trabajo, más oportunidades tendrás de generar ese valor masivo que necesitas para cobrar a las personas suficiente dinero para obtener millones de dólares a cambio. Este es un principio probado y verdadero de la riqueza y la creación de riqueza. Valor equivale a riqueza. Como millonario, tu atención siempre estará puesta en el valor. ¿Cómo creas más valor para el mundo? ¿Cómo creas más valor para una base de clientes, para tu base de fans? En eso es en lo que tienes que trabajar. En eso es en lo que tienes que pensar cuando eres un emprendedor. Si realmente estás decidido a convertirte en millonario, entonces Bien, entonces, de acuerdo al video que nosotros hemos podido evidenciar, lo que más o menos es que tenemos una idea de cómo generar ingresos a partir también de una economía propia, a partir de un modelo de negocio que se caracterice por una innovación, por una creatividad, por la forma en la cual nosotros entendemos y reconocemos a la realidad, lógicamente enfrascado en nuestro contexto. Es así que nosotros vamos a identificar lo que es la estadística descriptiva. Ustedes saben, hemos venido desarrollando un conjunto de elementos investigativos, ya desarrollamos lo que es la delimitación del tema, ya planteamos los objetivos, planteamos los métodos, identificamos los instrumentos y las técnicas para la recolección de la información, analizamos lo que son fuentes primarias, fuentes secundarias, también identificamos el tipo de margen de error que se va a manejar dentro de una investigación
Y ahora, cuando yo ya analicé, identifiqué todas las fuentes, yo ya supe toda la información que recolecté, ahora debo saber cómo voy a tabular esta información, ¿sí? Es así que nosotros ya tenemos una breve introducción, lo que es a la tabulación de datos. ¿A qué se refiere como tal la palabra tabulación? Directamente identifica y nos enseña que la tabulación de datos es el que yo voy desglosando cada uno de los instrumentos que yo obtuve, la información que yo recolecté, y esta información me va dando respuestas. Lógicamente, estas respuestas tienen que estar encaminadas al problema de investigación, a la pregunta clave. Nos dice, ¿qué utilidad puede tener la estadística en la vida de jóvenes como tú? Como tal, la estadística puede generalizarse de diferentes formas, es decir, nosotros podemos comprender a la estadística de diferentes maneras. Por ejemplo, la estadística puede fungir como un grupo de información que a mí me da algún tipo de respuesta a problemas sociales. La estadística generalmente se encarga de manejar márgenes dentro de la sociedad y dentro del tipo de información que yo esté desarrollando. Mucho más en la realidad en la que nosotros nos desenvolvemos como jóvenes, ¿sí? En este caso, los jóvenes, ¿qué es lo que hacemos actualmente? Pues manejamos diferentes situaciones de investigación. Yo siempre les digo a ustedes, la investigación está presente para nosotros en todo momento, en todo contexto, en toda situación. Mientras nosotros vayamos desarrollando todas las actividades de nuestra vida cotidiana, nosotros tenemos un acercamiento con lo que es la estadística. Mucho más si es que yo desarrollo lo que es una idea de negocio, una idea de emprendimiento. Nos dice así entonces que dentro de la estadística descriptiva, en la investigación de mercados, se analiza las diferentes formas de obtener información del mercado. Lógicamente, ¿de dónde obtengo yo la información? Del mercado, del lugar, del campo, del espacio en el que yo voy a trabajar, del lugar en el que yo quiero plantear mi idea de negocio. Es de ahí de donde yo lógicamente obtengo toda la información pertinente. Nos dice de igual manera que en función de estos aspectos, el emprendedor recopila información fundamental que lo oriente en su futuro emprendimiento. Nosotros no podemos crear una idea de negocio o una idea de emprendimiento a la ligera, ¿sí? Sin tener una idea previa, sin tener quizás una analítica, sin tener yo más o menos ya un panorama claro de lo que quiero plantear, ¿sí? De las características que quiero desarrollar, de a dónde quiero llegar yo con mi información y con mi modelo de negocio. Recordemos que el emprendimiento tiene que dar solución a problemáticas. Estas problemáticas pueden ser sociales, estas problemáticas pueden ser situacionales, pero generalmente lo que nosotros vamos dando es respuesta a los problemas. Pero lógicamente es importante que nosotros entendamos desde un inicio a qué se refiere la estadística, ¿sí? ¿Qué es la estadística? Vamos entonces brevemente a ver este pequeño video que nos habla y nos Entonces tienes que adoptar sobre lo que es la estadística, ¿sí? Vamos por favor a tomar atención. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, que es la estadística, así que pon mucha atención. La estadística es la rama de las matemáticas que se encarga de la obtención, organización, análisis, interpretación y presentación de un conjunto de datos con el fin de explicar y predecir algún fenómeno. Es la ciencia de los datos y su razón principal de ser es ayudarnos a comprender mejor los hechos partiendo de la información que nos puede aportar mediante el análisis de datos. Nuestros ancestros del 3000 a.C. utilizaban la estadística para juntar información que necesitaba su gobierno sobre la agricultura y el comercio. Se tiene evidencia que en el antiguo Egipto recolectaban datos sobre la agricultura y años después el Imperio Romano comenzó a contar su población llevando registros de los nacimientos y muertes. Para la Edad Media no hubo grandes avances en esta disciplina, solo se recurría al conteo y registro de datos, pero en la Edad Moderna se realizó el primer censo estadístico moderno en países europeos, que les sirvió de base para calcular la primera tabla de probabilidades de edades. Para el siglo XX, la estadística se hizo más compleja, pues aparecieron varios personajes que se les conocía como estadistas, que aportaron fórmulas y cálculos llevándola de la obtención y registro al análisis e interpretación de datos.
Fue entonces cuando dividieron la estadística en dos tipos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva comprende la recolección, organización, resumen y presentación de datos, siendo su principal objetivo describir las características de los datos a partir de indicadores, tablas y gráficos. La estadística inferencial se encarga de hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones después de analizar datos. Con el avance de las ciencias y el uso de la estadística en el desarrollo de estas, se empezó a escuchar conceptos como población, muestra, parámetros, experimentos, variables, media aritmética, desviación estándar, entre otros, como el lenguaje común entre los distintos científicos de la época. En la actualidad, sabemos que la estadística es una herramienta muy utilizada en las investigaciones científicas de diferentes campos de estudio, como apoyo para demostrar sus descubrimientos, pero sus aplicaciones van más allá. Tal es así que disciplinas como la economía, psicología, sociología, educación, medicina, salud pública, biología, física, mecánica, finanzas, marketing, entre otras, hacen uso de ella. Facilísimo, ¿verdad? Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta. Bien, algo que el video nos desarrolló y nos explicó es que directamente la estadística descriptiva es un poco más sencilla al otro tipo de estadística que nos explicó. La estadística descriptiva se encargaba netamente de resumirnos toda la información, ¿sí? Y de exponer la información que se recolectó mediante gráficos. Estos gráficos generalmente se los expone mediante las hojas de Excel, ¿ya? Eso es algo que nosotros utilizamos comúnmente con ya la ayuda de la tecnología. Anteriormente se lo hacía de una forma manual, lógicamente cuando nosotros hablamos del inicio de la investigación, pero en el presente ya tenemos la ayuda de muchos elementos tecnológicos. Nos dice que de igual manera hay varias conceptualizaciones sobre estadística, ¿sí? En la bibliografía. Tomando como base a Sánchez, nos dice que se menciona que la estadística es la ciencia que ayuda a organizar, presentar, analizar e interpretar los datos históricos como elemento de juicio, fundamental para la toma de decisiones del futuro emprendedor, ¿sí? Nosotros dentro del emprendimiento hablamos mucho de la toma de decisiones, pero esta toma de decisiones está encaminada a darnos a nosotros algún tipo de respuesta, sobre todo en casos de situaciones de riesgos. Cuando nosotros empezamos a desarrollar lo que es el modelo de negocio y el modelo de emprendimiento, siempre se manejan los riesgos, ¿sí? Siempre nosotros nos hacemos una idea de más o menos qué tipo de riesgos pueden presentarse. Estos riesgos pueden ser dentro del ámbito social, dentro del ámbito económico, sí, principalmente dentro del ámbito económico. Lo que nosotros no queremos es que un emprendimiento nazca teniendo todo lo necesario para poderse desarrollar, pero no logre mantenerse en el tiempo, sí, prácticamente se anule en el mercado. Eso no es lo que se espera y esto es una situación de riesgo, pero para evitar problemas, para evitar cualquier riesgo, cualquier quizás podemos entenderle como cualquier declive del negocio, tenemos que realizar una adecuada y una correcta investigación, donde obtenemos la información de todos los lugares pertinentes, ¿sí? De todos los lugares más relevantes. Lógicamente, yo en la anterior clase les mencionaba, hay que saber de dónde obtengo la información. Yo la información no la puedo obtener de cualquier lugar. Yo debo saber y yo debo entender que principalmente lo que nosotros tomamos en cuenta es que directamente estas iniciativas marcan la diferencia del tipo de negocio que yo voy a plantear. El lugar del cual yo obtengo la información prácticamente va a ser la clave. ¿Por qué? Porque la información que yo recolecto, las personas de las que yo recolecto son las que a mí me van a dar respuesta al emprendimiento. Nos dice que lógicamente cuando yo hablo de tabulación y de estadística, me estoy refiriendo a que son datos numéricos y lo que se pretende es obtener referencias para estimar comportamientos futuros. ¿Qué quiere decir?
yo analizo investigaciones con la finalidad de poder entender más o menos o de poder quizás calcular cómo puede actuar el mercado en futuras situaciones, porque lógicamente yo voy a crear mi emprendimiento, pero este emprendimiento es a futuro. Yo no voy a saber qué es lo que va a pasar con mi negocio, qué es lo que va a pasar con mi modelo de emprendimiento. Yo, yo la única información que tengo en la actualidad es netamente lo que el mercado me ofrece, lo que el mercado me expone, sobre todo referencias de cómo el mercado se ha ido desarrollando para de una o de otra manera yo poder comprender cómo voy a tomar decisiones a posterior. Nos dice es así que la estadística descriptiva consiste en la presentación de datos numéricos. Estos datos pueden realizarse usando tablas, columnas, líneas, pasteles, etcétera, que en la actualidad pueden ser realizadas con la ayuda de herramientas tecnológicas como las hojas electrónicas. Estas hojas electrónicas, lógicamente las conocemos como los famosos Excel, ya de los cuales, lógicamente, yo obtengo resultados. Esto me permite obtener resultados de una forma más rápida. Este tipo de gráficos ya me dan como tal una numeración, es decir, un porcentaje, pero la información que yo tengo que proporcionarle a las hojas de Excel, lógicamente las hago de forma manual. Es decir, si yo realicé una encuesta a 50 personas, pues tengo que ir revisando pregunta por pregunta cuántas personas me respondieron. Quizás la pregunta número 1 decía, como veíamos en las anteriores clases, ¿usted piensa que los negocios de comida rápida son buenos? La respuesta sí o no. ¿Cuántas personas me dijeron que sí? ¿Cuántas personas me dijeron que no? En la pregunta número 2, lo mismo. ¿Cuántas personas me dijeron que poco? ¿Cuántas que mucho? ¿Cuántas que bastante? Cosas así. Yo tengo que ir proporcionándole esta información de forma manual. Mientras más manual sea la forma en la que yo proporcione la información, vamos a entender que más reales van a ser los datos. ¿Por qué? Porque lógicamente yo voy a lograr entender y yo voy a comprender que directamente estos resultados van a ser reales, que estos resultados van a estar estructurados 100% en las características de lo que yo quiero obtener. Nos dice que en este caso la estadística básica para emprendedores servirá para organizar y evaluar datos numéricos de potenciales clientes, proveedores, competidores, etcétera. Todo esto se hace a través de la tabulación de datos, la agrupación y obtención de resultados, su representación gráfica, hasta llegar a la interpretación de los mismos, con el fin de tomar decisiones adecuadas. A esto se lo conoce como la estadística descriptiva, porque tal y cual su palabra lo dice, me va a ayudar a describir fenómenos y sucesos sociales para los cuales, lógicamente, yo entiendo cómo se comporta la sociedad, cómo se comporta la civilización y así puedo dar respuesta a futuros problemas, podemos entenderle. Aquí nosotros tenemos 4 ejemplos de cómo se expone generalmente las formas de información. Tenemos, por ejemplo, el gráfico en columnas, el gráfico circular en pastel, el gráfico en líneas y el gráfico por área. Si ustedes pueden en algún momento buscar, no sé, tesis o investigaciones que tengan datos de tabulación en su interior, pueden identificar que los gráficos más utilizados son el gráfico circular en pastel y el gráfico en columnas porque son de más fácil identificación, de más fácil reconocimiento y de más fácil análisis. En el pastel nosotros sabemos, cada color representa una pregunta o representa algún grupo social y lógicamente cada una de estas va a tener un porcentaje, lo mismo en estas barras. Estos otros 2 gráficos ya requieren un poco más de entendimiento detallado de la estadística porque van fluctuando. En este sentido, podemos entender que van fluctuando en el mercado. A veces hay subidas, en otro momento bajadas. Y esto se utiliza, por ejemplo, cuando a veces se nos exponen datos sobre cómo se ha manejado la delincuencia, podemos decir, en nuestro país desde el año 2010 al año 2024. Aquí vamos viendo cómo se va esto manejando en el mercado. Nos dice que, como se puede observar en los gráficos, existen muchas formas de representar los datos para poderlos analizar. Por lo tanto, una vez que se han obtenido los datos producto de la investigación de mercados, el proceso que se debe desarrollar es netamente estructural, ¿sí? Nosotros debemos identificar cómo voy yo a desarrollar la información. Yo no puedo obtener resultados o a su vez obtener datos
de la noche a la mañana sin realizar un correcto análisis y una correcta investigación. Para eso, prácticamente lo que yo entiendo y lo que yo comprendo es que el emprendimiento principalmente se basa en datos, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros venimos estudiando constantemente. Se basa en análisis previos, se basa en estructuras de cómo se ha manejado el mercado anteriormente, en qué momentos ha tenido, quizás si yo quiero entender o yo quiero saber cómo se maneja el mercado del negocio de venta de celulares, ¿ya? Yo tengo que venir viendo en el sector o quizás en la ciudad en la que yo voy a poner mi emprendimiento, cómo ha venido manejándose este emprendimiento. Quizás a la gente no le interese tanto el emprendimiento de teléfonos, quizás a otros sí, quizás a uno no le llame tanto la atención, quizás a otros sí les llame más la atención, pero yo tengo que saber, debo tener una idea 100% clara, debo tener una idea 100% generalizada y estructurada de cómo se manejan los emprendimientos generalmente basados en el análisis. Las fuentes, sí, todo de lo que yo obtengo información. Nuevamente les repito, y esto nosotros no podemos olvidarnos. La información o el lugar del cual yo obtengo la información tiene que ser 100% verificado. Yo no me voy a quedar quizás porque Juanito Pérez me dijo que a la ciudad de Ribama le gusta comprar teléfonos de alta gama. Yo me voy a quedar con esa información y voy a decir, sí, entonces voy a traer teléfonos de alta gama y voy a empezarlos a comercializar. No, yo tengo que realizar un análisis desde mi perspectiva, desde mi entendimiento, viendo yo mismo si es que esto es o no real, si es que funciona así o no funciona así el mercado, si es que los resultados que yo voy a obtener van a estar encaminados y estructurados quizás al éxito del emprendimiento. Recordemos que constantemente nosotros lo que estamos buscando es el éxito del emprendimiento, el éxito del negocio. Yo no voy a esperar que un emprendimiento tenga éxito si es que yo no realicé una correcta investigación previa. Un emprendimiento creado a la ligera, creado por improvisación, les aseguro que no se mantiene en el mercado, porque no va a saber enfrentar riesgos, porque no va a saber manejar situaciones quizás de investigación, situaciones de forma, situaciones de fondo que requieren el análisis y la estructura estadística, de contabilidad, de marketing, de todos los elementos que nosotros vamos viendo al momento que se va creando un negocio. Si un negocio fuese tan fácil de crear, ¿ustedes no creen que sería, quizás no se estudiaría la asignatura de emprendimiento y gestión? El emprendimiento no simplemente a nosotros nos ayuda a tener una idea alterna quizás de negocio, es decir, que yo puedo llegar a tener mi propio modelo de negocio, que yo puedo llegar a ser mi propio jefe. Esa no es la única idea, sino que directamente nos da fundamentos, nos da herramientas y nos da estructuras que a nosotros nos encaminan a poder tomar decisiones aseguradas en la sociedad y en la civilización. ¿Cómo es el proceso que nosotros tomamos en cuenta al momento de analizar entonces la información? Iniciamos por lo que es la tabulación de datos. La tabulación significa que voy codificando y transcribiendo los datos a una herramienta de comprensión y análisis, en este caso la hoja de Excel. Usualmente los datos se transcriben a una hoja electrónica que permita la sumatoria y el proceso de información. Si bien es cierto, como les decía, yo voy viendo, pregunta 1, tantas personas de 50 encuestados, 15 me dijeron que sí, 20 que no y el resto que no respondió, por ejemplo, puede ser más o menos una característica. Ya, esto prácticamente es la información que yo le brindo y la hoja electrónica a mí ya me da el resultado con el gráfico, lógicamente sabiendo manejar la hoja electrónica. Después de ello, ¿qué es lo que hago? Voy agrupando los datos. Una vez que los datos ya han sido transcritos, la siguiente actividad es agruparlos en función de características comunes. Por ejemplo, sectores geográficos, respuestas numéricas, respuestas similares, pueden ser respuestas abiertas o respuestas cerradas. Todo esto de acuerdo, lógicamente, al tipo de análisis y al tipo de encuestas o entrevistas o herramientas que nosotros hayamos utilizado. De esta manera también nosotros tomamos en cuenta lo que es ahora la representación gráfica. Dentro de ello, para facilitar el análisis, es sumamente necesario que se presenten los resultados, considerando algunas de las presentaciones gráficas que mencionamos en la anterior página. Pueden ser pastel, pueden ser barras, todo esto de acuerdo a la necesidad y lógicamente de acuerdo al tipo de investigación que yo esté realizando.
Una vez que identifico todo esto, ahora obtengo los resultados. La siguiente actividad es obtener los resultados de acuerdo con lo deseado. Puede ser suma aritmética, medidas de tendencia, porcentajes. Generalmente en la investigación descriptiva o en la estadística descriptiva, nosotros utilizamos lo que es directamente los porcentajes, porque no necesitamos como tal sumas aritméticas. Lo que necesitamos saber es más o menos qué porcentaje de la población tiene afinidad con alguna pregunta, con alguna característica que es la que yo estoy investigando. ¿Sí? ¿Cómo reacciona la población de estudio ante la hipótesis que se planteó? Una vez que yo ya desarrollo todo esto, ahora procedo a lo que es la interpretación y conclusiones. Una vez que se realiza la representación gráfica, la actividad final es interpretar los resultados. Como elemento para realizar conclusiones, todo esto que le permitan al emprendedor tomar decisiones adecuadas respecto a su emprendimiento. Ustedes constantemente van escuchando tomar decisiones. La toma de decisiones es clave para poder manejar adecuadamente un emprendimiento. Sí, yo tengo que saber analizar qué tipo de información estoy obteniendo y de acuerdo a ello, pues tomo decisiones. Estas decisiones son caracterizadas por encaminar el modelo de negocio directamente al éxito, ¿sí? El modelo de negocio tiene que estar desarrollado con el éxito. Cabe mencionar que este proceso estadístico ayuda en la toma de decisiones, pero no puede ser considerado como una verdad irrefutable. ¿Qué quiere decir? Que es algo que tan verdadero que no admite la posibilidad de generar dudas. No es una verdad única, es netamente una característica o quizás una idea generalizada que yo tengo, pero no quiere decir que es la única verdad, no quiere decir que es la única forma de investigación que yo voy a poder realizar. Siempre van a existir situaciones alternas a las cuales yo tengo que ir comprendiendo y tengo que ir entendiendo. Las variables que afectan el emprendimiento pueden modificarse sustancialmente con el tiempo. Si es que la sociedad no cambiara, la investigación ya hubiese pasado de moda. Quiere decir que solamente una persona debía haber realizado una investigación en alguna situación y ya nadie más volvió a investigar. No, porque la investigación está activa en la sociedad. ¿Por qué la investigación está latente constantemente? ¿Por qué? Porque la sociedad cambia, la sociedad se transforma. Los pensamientos de las personas cambian. Entonces nosotros lo que tenemos que saber es ir reconociendo cómo se van manejando estos cambios, ir identificando cuáles son los elementos de estos cambios para yo posteriormente poder tomar decisiones, ¿sí? Ya para ir terminando con nuestra clase, vamos de igual manera a ver este último video que nos habla sobre lo que es la tabulación de datos, una breve introducción y conocimiento a lo que es la tabulación. Vamos a ver, por favor. Introducción a la tabulación de datos obtenidos en la investigación. Los datos obtenidos en una investigación de mercados deben ser clasificados teniendo en cuenta algunos parámetros de codificación, los cuales responden a ciertos criterios de sistematización para facilitar su análisis e interpretación. Después se procede al recuento de dichos datos acorde al sistema más conveniente o probable. Generalmente se usan procedimientos estadísticos y matemáticos de los datos. Codificar datos obtenidos de una investigación de mercados consiste en establecer números a las categorías observadas o registradas de las variables que implican la base de datos. Además, también está la opción de asignar código, valor numérico, a los datos faltantes, es decir, aquellos que aún no han sido registrados. Estas variables deben ser codificadas a través de letras que representen una categoría. Existen datos cuantitativos y cualitativos. El autor Bogdan establece 5 fases para realizar la codificación de los datos cualitativos. Estos comprenden: codificar los datos que incluyan las celdas, las transcripciones, materiales y documentos, estableciendo en el margen el número o la letra correspondiente a cada categoría. Separar los datos que corresponden a los tipos y categorías de codificación. Observar qué datos han sobrado. Es posible que algunos se ajusten a las categorías de codificación existentes. Se pueden establecer nuevas categorías en esta fase. Refinar el análisis, la codificación y clasificación de los datos permite establecer diferencias relacionadas con cada tema, concepto, proposición y en consecuencia ajustar los resultados.
La asignación de la codificación requiere establecer el codebook. Este libro de códigos, o también llamado código maestro, detalla las listas organizadas de códigos asignados a cada grupo de datos. Estos pueden ser números o letras e incluyen todas las instrucciones requeridas en la codificación y la información necesaria sobre las características definidas en el conjunto de datos. Además, orienta el trabajo de los responsables en la codificación, ayuda al investigador a identificar y establecer adecuadamente las variables. Un codebook puede incluir nombre de variables, etiqueta de variable, etiqueta de valores, valores perdidos. Se podría realizar manual o sistematizado. Las etiquetas de codificación consisten en agrupar en categorías las variables a saber: de asunto o tópico, establecer cuál es el asunto, tópico o tema tratado; de dirección, cómo se está tratando un tema, favorable o desfavorable, positiva o negativamente; de valores, indica los valores, intereses, deseos, creencias, etc. De receptores, se refieren a quién van dirigidos los mensajes. Físicas, son categorías para ubicar la posición y duración o extensión de una unidad de análisis. En el análisis de información, la estadística juega un papel muy importante, pues implica la recopilación, interpretación y validación de los datos. Bien, chicos, muchas gracias por haberse conectado a la presente reunión. Les dejo para que puedan continuar a su siguiente hora. Que tengan una excelente noche todos.